Doctora Suheich, muchas gracias, muy amable. Para mí es un placer. Me siento honrado de dictar una conferencia a la Universidad Nacional de Colombia frente a estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y muchos exalumnos muy brillantes que en este instante acabo de ver que están conectados a este evento académico. Hoy día se me ha invitado a hablar sobre un tema y he elegido el costo de romper un dogma en las ciencias. Los dogmas en la ciencia son difíciles de romper y para esto he elegido lo que sufrió el profesor Barry Marshall para descubrir el Helicobacter pylori. Los objetivos de esta presentación es que quiero hablarles sobre una de las historias más fascinantes de la medicina, que enseña sobre la perseverancia, la lucha contra la adversidad y la importancia de creer en uno mismo. Es la historia del doctor Barry Marshall, australiano, y el descubrimiento de H. pylori y el papel que tuvo o que tiene hoy día H. pylori en la gastritis y la úlcera péptica. Quiero decirle al público que nos escucha y que más tarde nos seguirá escuchando que no es solo una historia de la ciencia, sino una historia de la resistencia al escepticismo, una historia de la resiliencia a la descalificación, una historia de cómo la gente puede sobreponerse a la crítica negativa y al matoneo que hoy día se llama bullying. Voy a mostrar cómo un científico sufre para que sus hallazgos sean tenidos en cuenta. El que está aquí a la izquierda es el profesor Barry Marshall. Siempre digo a nuestros estudiantes que era R2 de medicina interna. Están a tiempo ustedes de emprender un camino similar al de este profesor. El doctor Marshall era R2 de medicina interna y estaba rotando por el Hospital Royal Perth de Australia. En esos países, para ascender de un año a otro en la residencia, hay que hacer un trabajo de investigación cada año para ser promovido. Y le dijeron, bueno, doctor Marshall, el trabajo suyo para esta rotación creo que es muy importante para usted y vamos a recomendarle que vean de un patólogo, el doctor Robin Warren, que él quiere achacarle la úlcera y la gastritis, a una bacteria. Y esto fue lo que le dijeron. Vaya donde un patólogo nuestro que está tratando de achacarle la gastritis a una infección bacteriana. En los 80 había unos dogmas, como hoy hay dogmas también. Al que yo me voy a referir hoy día es a este dogma, que las bacterias no crecen en el estómago normal, que las úlceras son causadas por el estrés y la dieta y el exceso de jugo gástrico. Estos dogmas eran prácticamente imposibles de demoler y el mundo médico se había formado con estos conceptos. Sin embargo, el 12 de junio de 1979, el día del cumpleaños número 42 del profesor Robin Warren, en un informe que él hizo de su paciente, de un paciente que enviaron sus muestras a patología, dijo, hay gastritis crónica con una pequeña erosión. Hay moco ligeramente más denso que lo normal y en algunos sitios o en algunas áreas hay numerosas bacterias en contacto con el epitelio. Tienen la morfología de un Campylobacter y parece que están replicándose activamente y no son contaminantes. Los científicos tienen una característica fundamental, son absolutamente sinceros, no conocen el fraude, no conocen la mentira. Y dijo, yo no estoy seguro esto qué significa. Aquí en el informe que está escrito a máquina, puede verse que el doctor le recomienda al clínico que investigue la forma en que ese paciente consume alimentos, si hay alguna infección, porque él no sabe qué es eso. Y hay unas preguntas difíciles que él le hacían en los foros del Hospital Royal Perth de Australia. En esos hospitales universitarios se hacen reuniones semanales de cosas muy importantes. Y en los foros nacionales le preguntaban, ¿usted por qué no considera que ellas son secundarias a la inflamación misma? Que estén ahí como acuden a una inflamación previa. ¿Y por qué si están ahí usted no las ha visto antes entonces?
El profesor Warren dijo, yo no tengo una buena respuesta para eso. Si hubiera sido un latino, se inventa 10 respuestas, no creíbles todas. Dijo, yo no tengo una buena respuesta. La mejor respuesta que tengo, doctores y el mundo, es que la disposición de las bacterias y la distribución de los bacilos tenía la apariencia de una infección primaria. Como ustedes pueden ver, eso y nada casi que es lo mismo, pero él no sabía cómo responder esa pregunta tan importante que le hacían. Si yo hubiera sido el doctor Warren, yo hubiera dicho, bueno, yo no las he visto antes porque no hay nada más difícil de ver que lo que está frente a los ojos de uno. Yo hubiera dicho eso, pero él muy sincero dijo, yo no sé qué será eso. Y en el Hospital Royal Perth de Australia, los gastroenterólogos y endoscopistas estaban muy molestos porque les pedían biopsias para enviarlas a cultivos. Estaban muy molestos porque ellos consideraban que la idea de enviar biopsias del estómago para cultivarlas es una cosa ridícula, absurdo. ¿Por qué tiene que cultivarse el estómago? Si lo que deben hacer los médicos en los hospitales es cuidar a los pacientes, hacer asistencia médica y no más. Y mirar cómo se factura para que el hospital sobreviva. Esos proyectos extraños, ¿para qué hacen eso? No tenía sentido para los endoscopistas. Y además siempre decían lo mismo, nadie en muchos siglos ha cultivado bacterias del estómago. Y esto es horrible. Para un gastroenterólogo equilibrado, no tenía sentido tomar biopsias para buscar bacterias. Es una lucha constante. La biopsia es una lucha constante. El profesor Emura, uno de los mejores profesionales de gastroenterología y endoscopia terapéutica del mundo, es colombiano, exalumno de cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, fue presidente de la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva y recientemente hizo un curso mundial de endoscopia en Japón. Él fue formado en Japón. Y en 2016 hizo una excelente entrevista al profesor Marshall, premio Nobel por descubrir el Helicobacter pylori. Y yo tuve el honor de presidir el simposio internacional sobre Helicobacter pylori y cáncer en Cartagena. Con ese venía el profesor Marshall, el doctor Emura, Fabián Emura, hoy día profesor en Estados Unidos, se fue recientemente. Le hizo una interesante entrevista que le he disfrutado muchísimo porque es la primera vez que yo leo de viva voz lo que el profesor Marshall dijo en ese momento. Le dijo el profesor Emura, usted era en 1981, era un fellow de gastroenterología en el Royal Perth de Australia. Y después usted ganó el premio Nobel. ¿Qué hizo ser tan diferente? Y él dijo, bueno, una cosa útil acerca de ser nuevo en un campo de la ciencia es que uno no conoce todo lo que encierra ese concepto. No sabe los dogmas que tienen los médicos o los científicos en ese concepto. Y por tanto uno es más receptivo. Yo creo que él quiso decir fue, uno no cree que se las sabe todas y espera que haya cosas nuevas que aprender. Entonces es muy receptivo a las nuevas ideas. Y yo era un joven residente de medicina interna que apenas estaba empezando mi formación en gastroenterología por 6 meses. Estaba rotando por gastro por 6 meses. Y estaba ahí cuando mi amigo Robin Warren me mostró la bacteria y me preguntó, ¿qué piensas? Yo le dije, bueno, parece que vive en el estómago. Vamos a hacer algunas investigaciones para saber si son una nueva bacteria. No teníamos intención de descubrir causa de las úlceras. Bueno, esto que dice el profesor Marshall en realidad está matizado por la historia ya. Cuando él llegó al Royal Perth de Australia, él le dijo al doctor Robin Warren, el doctor Warren lo escribió en un libro, él llegó a este día y le dijo, ¿cuál es su propósito, doctor Warren? Le dijo, yo creo que hay unas bacterias, y él le dijo, yo no creo que usted tenga razón, eso se sabe que es el estrés. El doctor Warren, muy sincero, muy educado, le dijo, por favor, váyase 15 días a su casa, lee el protocolo que yo estoy mostrándole y vuelve después. Yo he visto la bacteria durante mucho tiempo y usted apenas acaba de llegar aquí, no va a saber más que yo de la bacteria. Esto es usual en la gente joven. La gente joven siempre piensa que ellos tienen la razón, pero no pasa nada. Es la forma de ver el mundo a esa edad tan temprana. Uno cree que sabe demasiado. Esa es la verdadera historia que yo acabo de contar aquí ahorita, que le he leído. Y entonces, esta era la hipótesis, que una bacteria producía gastritis. Y este era lo que decían los científicos de la época de Australia y de todo el mundo
cuando empezaron a aparecer los primeros artículos. Es una idea absurda. Estos son unos pseudocientíficos. Es descabellado decir semejante locura y un rechazo generalizado, no solo en el hospital, sino ya en Australia mismo. Y había descalificación en la ausencia del profesor Barry Marshall. La gente se burlaba de él. Y los docentes y profesores y científicos de Australia lo ridiculizaban en público. En los congresos lo ridiculizaban. Y además no había apoyo económico por una idea tan absurda. Además, ellos insistían que de pronto si era una bacteria, podrían curar la bacteria y se acababa la úlcera y de pronto la gastritis. Eran puras hipótesis. La industria de los antiácidos no estaba interesada en buscar una bacteria para que al eliminarla la gente dejara de consumir antiácidos. Era una lucha constante. Y esto me parece interesante, y a los jóvenes que están escuchándome y que después mirar esta conferencia publicada, había desprecio de los colegas por esta idea. La gente lo ridiculizaba. Yo me acuerdo que el profesor Barry Marshall era muy amigo del profesor Oscar Gutiérrez, un gran profesor nuestro a quien yo reemplacé en la Universidad Nacional. El doctor Gutiérrez era muy amigo del doctor Marshall, y un día en Estados Unidos él le dijo al doctor Gutiérrez: mira, van 20,000 personas al Congreso Americano de Gastroenterología, a la DDW, y a mi conferencia solamente van 17 personas que están en mi laboratorio. La gente no iba a esas conferencias, era absurdo. Y la industria antiácidos no estaba interesada en dar dinero porque el negocio se les podía perder. La esposa del profesor Warren, la doctora Wynn, es psiquiatra. La doctora Wynn al profesor Warren lo animaba todos los días, le daba mucho ánimo. Decía: por favor, no envíes a nadie tus bacterias, no envíes a nadie, tú sabes más que todo el mundo. La gente está pensando que la ciencia es como la democracia. 5 votos a favor, gana la idea. 1 voto en contra, pierde la idea. No, por favor, no te atormentes. Al doctor Robin Warren lo enviaron al psiquiatra. Y él le dijo: no, yo soy psiquiatra. Tú no requieres ningún psiquiatra. Persevera en lo tuyo. Yo te digo, por favor, no te afanes. No te afanes, que nadie sabe más que tú del tema. Solo tú las has visto. Y quiero contarles que detrás de grandes hombres de este calibre hay grandes mujeres que lo hacen posible. Conclusión: el doctor Warren trasnochaba, vivía estudiando todo el día, buscando las bacterias, y habían enviado ya múltiples cultivos, múltiples muestras, docenas, centenas de muestras, y nunca había crecido el Helicobacter pylori. Sin embargo, en uno de los cultivos que miraron ahí, desechaban todos los días, desechaban bacterias, a los 2 días ya desechaban. Pero en un cultivo que se prolongó un poco más de tiempo, que era el cultivo 35, creció el Helicobacter pylori. Después de 6 días de olvido, en esa época, en Australia, había una fiesta de Pascua y la gente se le olvidó el cultivo y lo dejaron por allá en el laboratorio. Volvieron, y cuando volvieron había algo que había crecido ahí. De docenas de cajas de Petri las botaban todos los días porque pensaban que en 48 horas debía crecer algo, y se perdió. Y el profesor Fabián Emura, mi gran amigo, quien queremos mucho en Colombia y lo admiramos, le dijo al profesor Marshall esta cosa. Le dijo: miremos otra vez nuevamente ese día especial, ese largo fin de semana en Australia, que por casualidad era el fin de la semana de Pascua, y nadie verificó el cultivo, y por supuesto nadie el domingo, nadie inclusive el lunes, y cuando regresó al laboratorio el martes ya las bacterias estaban allí. Dígame su primera impresión la mañana de ese día martes. Y dijo el profesor Marshall: un colega microbiólogo me mostró las cajas cultivadas y dijo: Barry, creo que hemos cultivado la bacteria y es algo nuevo. Yo le dije: muéstrame las tinciones de Gram. Así que las miré al microscopio. Le dije: bueno, puede estar en lo cierto, pero esa bacteria que se ve en el cultivo no es la que yo veo en las biopsias, porque en las biopsias es un Campylobacter, y las que vemos aquí tienen forma de bastón. Es así la historia. Así se ve como está aquí en la histología, esa espiral con unos flagelitos. Y en la caja de Petri se ve con un bastón.
son diferentes. Por ser diferentes, hoy día se llama Helicobacter, pero sí que tiene forma helicoidal in vivo y forma de bacteria bastón in vitro. A eso aquí yo no voy a referir ni lo voy a profundizar, pero él dudó de que fuera la misma bacteria. Y una vez que estuvieron seguros que esa era la bacteria, hubo un gran problema, porque el doctor Robin Warren quería ir de primero en una carta que enviarían al editor de la revista Lancet. Y dijo, yo debo ir de primero, Marshall, porque yo fui quien la vio por primera vez. Y él dijo, no, yo fui quien la cultivó. Esa guerra no paró, afortunadamente, gente brillante, y le consultaron al doctor Stewart Goodwin, el microbiólogo más importante de Australia, quien después le diría el nombre a la bacteria y dijo, bueno, cálmense los dos, manden cada uno por separado una carta al editor de la revista Lancet, por separado. Usted patólogo dice su percepción y usted clínico dice su percepción. Llegó la carta al editor, pero el editor no estaba de acuerdo, estaba muy confundido, porque el mismo título de bacilos curvados no identificados estaba en el epitelio gástrico en la gastritis crónica activa. Entonces los llamó y dijeron, señores, aquí hay el mismo título y hay dos cartas con el mismo título. Le explicaron, no, mire, es que estamos peleando. Y yo, bueno, tranquilo, vamos a publicarle las dos cartas en ese número de la revista, cartas al editor. Y entonces ese día ellos dijeron que la gastritis crónica era una enfermedad infecciosa. 1983. Mucha gente que está siguiendo los pasos de estos amigos australianos empezaron a decir por doquier, eso fue pura chiripa, fue serendipia, fue por azar. Y no ha encontrado nada, se les olvidó y creció algo ahí. Bueno, el doctor Pasteur eso lo resolvió hace muchos años. Dijo, la suerte acompáñese a las mentes privilegiadas. Y ellos mandaron un trabajo de investigación muy importante al Congreso Australiano de Gastroenterología. El doctor Robin Warren era muy amigo de las calculadoras de la época. En esa época no había computadoras como hay hoy día. Y él le sacó la P en un programa estadístico un poco rudimentario y comprobó que la bacteria estaba presente cuando había gastritis crónica activa, con una P significativa estadísticamente. Y algo importante, la bacteria estaba presente en pacientes con úlcera duodenal y era estadísticamente significativo. Sin embargo, no era significativo para sus úlceras gástricas. Hoy día, para nosotros, eso es elemental, que no sea cierto. La P era igual a 0.05. Como hay gente joven, se considera estadísticamente significativo cuando la P es menor de 0.05. No, es que había muchas úlceras producidas por antiinflamatorios no esteroideos. Eso contaminaba la muestra. Ese trabajo fue rechazado del Congreso Australiano de Gastroenterología. Y quiero compartir con ustedes la respuesta a ese trabajo. Le dijeron al profesor Marshall, el número de abstracts que nosotros recibimos, este año lo aumentamos a 67, pero escogimos los mejores 56. El suyo está muy lejos de 56. Por favor, sigan estudiando, lo esperamos el próximo año. Se fueron decepcionados los doctores. No le aceptaron el póster, no le aceptaron la presentación oral. No tenía importancia que una bacteria diera gastritis. El doctor Marshall empezó a estudiar un modelo animal y como no se sabía nada del tema, él pensó que el cerdo puede ser un buen modelo, pero este animal es omnívoro, ese come de todo y no funcionó. No creció nada en el estómago del cerdo. No había forma. Le dijo, doctor Warren, usted o yo tenemos que tomarnos un cultivo de Helicobacter. Y dijo el doctor Warren, yo no me lo voy a tomar. Dijo, yo me lo voy a tomar. Yo me lo voy a tomar y no pasa nada. Se tomó de un cultivo 10 a las 9 bacterias. Se lo tomó en el laboratorio. Tenía un gran pesar, una gran frustración ética, porque en el laboratorio se prohíbe comer. Y él hizo la jornada y se tomó sus bacterias. Pero antes de tomarse las bacterias, hicieron endoscopia digestiva y comprobaron que el estómago era totalmente sano. No había polimorfos nucleares, era totalmente sano. Entonces tomó las bacterias. Estaba muy triste porque había infringido la recomendación, la prohibición de tomar cosas en el laboratorio. Y después que se tomó la bacteria,
pues le estudiaron. Él estaba en otro hospital y entonces, para volver acá, conclusión, era normal su endoscopia previa. Y él se aseguró, los científicos son muy correctos, no inventan nada, por eso trascienden las investigaciones. Otra gente de nuestros medios no hacen esto tan riguroso. Y estaba libre el estómago, no había helicobacter, era 100% normal. Lo que se ve aquí a la derecha es una fotografía de la biopsia del doctor Marshall después de haber ingerido la bacteria. Una semana después se ve llena de helicobacter y mucho polimorfo nuclear. A los 14 días, después de haber tomado antibióticos y tomó bismuto con metronidazol, porque tenía un paciente que tenía una diarrea, le dio bismuto, el bismuto le produjo una periodontitis, el médico le dio metronidazol y él le preguntó al paciente. Esta es la historia clínica. Hoy día la historia clínica es muy sencilla, muy absurda, muy técnica, muy elemental. Le dijo, ¿usted cómo siguió del estómago? Dijo, muy bien. Dijo, ¿y qué ha sucedido? ¿Qué ha tomado? Dijo, no, su antibiótico de bismuto me dio una periodontitis. Me tomé un metronidazol y me mejoré. No, quedó matado. Dijo, no puede ser. Voy a inventar que se llama la biterapia, bismuto y metronidazol para bacterias. El hombre está muy bien y le hizo la endoscopia al señor, no tenía helicobacter. Bueno, con este hallazgo de que el doctor Marshall se tomó el cultivo de helicobacter, se habían cumplido los postulados de Koch, de que una infección produce una enfermedad. Se había roto el dogma más fuerte de la época, y es que el estómago era estéril, tenía mucho ácido clorhídrico. Hoy sabemos que no es cierto, que hay una microbiota gástrica, aunque haya ácido ahí. Y hizo una publicación muy importante que era la acción antibacteriana del bismuto en relación a Campylobacter pylorhizis. En otra época que la doctora Sugeis me invite, voy a decir por qué se llamó así y cómo se llama así hoy día. Bueno, descubrió el profesor Marshall que el bismuto era bueno para eso. Vendrían muchas investigaciones del profesor Marshall en adelante. Él inventó la serología para el Helicobacter. Inventó el test de ureasa rápida para el Helicobacter. Hizo un trabajo y demostró que la biterapia o que el cultivo en agar podría inhibir el crecimiento del Helicobacter. Hizo un test respiratorio con urea marcada con carbono 14 y después modificó la técnica de hacer el test respiratorio de hidrógeno para buscar el Helicobacter. Aquí traigo una de las cosas que él descubrió. Estaba trabajando perfectamente cómo identificar la bacteria, etc. Inventó la prueba de ureasa rápida y fundó una empresa que se llamaba Clot-Test. Él fue el gerente de Clot-Test. Gracias a que él descubrió cómo se podía buscar la urea, la ureasa, del Helicobacter, consumiendo urea para que dé este viraje. Aquí abajo está la solución de urea. Si está el Helicobacter y tiene ureasa, se aumenta el pH y el amonio que está ahí vira el color a ese color púrpura. Y hoy día nosotros desde hace 3 décadas estamos usando en nuestras oficinas el test de ureasa rápida hecho por nuestras bacteriólogas, que ya es muy sencillo hacerlo. En una conferencia internacional, el profesor Marshall fue invitado como conferencista para que hablara sobre si era verdad que la úlcera era por una infección. Y en esa conferencia internacional dijo algo muy importante. Dijo, las úlceras son causadas por la bacteria Helicobacter pylori. Bueno, se llama Campylobacter pylorhizis. Y por lo tanto deben considerarse una enfermedad infecciosa. Yo disfruté mucho cuando él dijo esto y en mis conferencias de la época, yo era residente, yo ponía esto en mis conferencias. En el Antiguo Testamento se decía lo que decía el doctor Schwartz, non acid, non ulcer. Hoy día es no Helicobacter, no hay úlcera. Ese es el Nuevo Testamento. Hizo un trabajo de investigación muy importante y demostró que las úlceras duodenales y gástricas, si las trataban con antibióticos, se podría disminuir la recurrencia de las úlceras. Y dijo en este trabajo que las úlceras producidas por la bacteria, si mataban la bacteria, no habría úlceras al año. Nadie creyó. Hubo muchas cartas al editor por el trabajo. 4 años después, el doctor David Graham, el hombre que más sabe en el mundo hoy día del Helicobacter pylori, publicó
un ensayo clínico en Annals of Internal Medicine y demostró exactamente lo mismo. El doctor Graham demostró que si un paciente con úlcera duodenal le dan solamente ranitidina, el paciente va a tener úlceras en el 95%. Pero si dan ranitidina con antibióticos, no habrá úlcera, solo en el 12%. Este trabajo, a mi modo, pasó lo mismo que las úlceras gástricas. El profesor David Graham, el científico más importante del mundo en esa época con respecto a bacterias y virus, un gastroenterólogo del hospital del Baylor College, le dio la bendición al concepto. Desde ese día que este trabajo fue publicado por el profesor David Graham, por eso le digo siempre a los residentes, tienes que buscar un buen mentor para que tu vida sea mucho más fácil. Tú solo vas a luchar mucho. Doctor David Graham le dio la bendición a eso. Todo el mundo en el mundo enseguida comenzó a estudiar Helicobacter pylori de todas las formas posibles. Y doctor Barry Marshall tiene el honor, la audacia de haber unido al mejor microbiólogo del mundo. En los hospitales universitarios de alto nivel, la gente busca a los mejores. No está pensando que no me cae bien, es el mejor y aunque no me caiga bien, va conmigo. Doctor Stewart Goodwin, doctor Armstrong, el mejor microscopista electrónico de la época, y buscó a los mejores endoscopistas para que estuvieran en este trabajo. Yo estoy seguro que él odiaba a los gastroenterólogos, pero sabía que entre ellos hay gente muy brillante y los invitó a que se unieran a este gran proyecto. Y yo creo que está muy claro para el que me escuche a mí ahorita que, como dicen los Corintios, esa carta, el cuerpo no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Uno solo no llega a ningún lado, queridos amigos, damas y caballeros. Uno solo llega rápido. Pero quién sabe si llega rápido, mal, pero con cosas incorrectas. Pero unido llega mucho más lejos. Ese es nuestro lema del grupo de Helicobacter de Colombia. En ese momento, ellos habían cumplido ya unos cuantos criterios de Bradford Hill de la causalidad. Y con base en lo publicado y muchos estudios que vinieron, ellos habían encontrado ya que la temporalidad, la fuerza de la consistencia, la fuerza de la asociación, la consistencia, que son los criterios de Bradford Hill, son 3, pero son 9 los de Bradford Hill. Se atrevieron a decir que habían cumplido la causalidad y con los resultados de Koch no había duda. Era así, que el Helicobacter producía úlcera péptica y empezaron a visorar que de pronto hasta el cáncer gástrico, pero no estaban seguros. En 1994, y esto es muy importante y quiero destacarlo, la OMS dijo que el Helicobacter pylori era un oncógeno, era un carcinógeno tipo 1, en la misma categoría que el cigarrillo, que el papiloma humano virus, la misma categoría que el virus de hepatitis B. Quiero que lo que están escuchándome ahí tengan en cuenta estos 3 trabajos. Fueron 3 trabajos observacionales analíticos de casos y controles, en los cuales se basó la OMS para decir que H. pylori producía cáncer. Quiero decirles que estos son estudios analíticos de casos y controles que no son fuertes para decir que algo produce otra cosa, pero están tan bien diseñados. Residentes de gastroenterología tendrán como trabajo el próximo mes profundizar en estos grandes diseños de casos y controles. Hubo mucha crítica en el mundo porque gente decía, no es posible que la OMS cometa semejante bestialidad. Basado en estudios analíticos y estudios experimentales, que H. pylori da cáncer. Estudios analíticos, esto es muy importante en la historia de la epidemiología y de las ciencias. Estaban bravísimos los detractores del doctor Barry Marshall. Yo pensaba que los detractores y la gente mala con la gente brillante era solamente en el trópico. También allá hay gente mala. Eso descalificaban. Ya la OMS se había pronunciado y aún así querían meterle hoguera al cuento. Después de tantas vicisitudes, queridas damas y caballeros, llegó el reconocimiento universal. Este hallazgo ganaron el Premio Nobel de Medicina en octubre 3 del 2005.
del 2005, del profesor Marshall Iwarri recibiendo su medalla de Premio Nobel de Medicina por descubrir la causa de la gastritis y de la úlcera péptica. Ese fue el prólogo realmente, porque la verdadera historia hoy día se está escribiendo al respecto. Están ahí felices con el Premio Nobel de Medicina. Yo no sé qué piensan los detractores hoy día de esta importante historia tan linda. Les quiero contar que la gente brillante, los grandes hombres, los grandes profesores, los grandes mentores, trabajan, estudian, ganan premios Nobel y también pueden oler las rosas. Y algo importantísimo, la gente brillante es amiga de sus estudiantes. La gente brillante estimula a sus estudiantes a que sean mejores que ellos. La gente brillante nunca descalifica a un estudiante. Nunca. La gente con estos personajes entienden perfectamente que todos los seres humanos tienen la capacidad de llegar muy lejos en la vida. Muy lejos en la vida. Hoy fueron grandes amigos. El doctor Warren falleció, pero yo he escuchado cómo fueron grandes amigos. El impacto del descubrimiento de este par de australianos es este. Mundialmente, por descubrir el Helicobacter pylori, hoy día, de manera estadísticamente significativa en la humanidad, hay menos muertes por úlceras pépticas, por adenocarcinomas y por linfomas MALT. Las reflexiones que a mí se me ocurren para esta presentación, damas y caballeros, es esta. Con un talento ordinario, como el de nosotros, estamos en la media apenas, un talento ordinario y una perseverancia extraordinaria, todas las cosas son posibles. Los logros no están conectados con el apellido, no. Los logros no están conectados con el dinero, tampoco. No están conectados con la clase social, no es cierto. No están conectados con que algunos lo quieran o no lo quieran, no. Están conectados es con la acción, no con lo que piense la gente de uno. Y por eso en la Universidad Nacional de Colombia, en lo que a mí respecta, desde siempre, hemos fomentado la personalidad divergente. Como está aquí, hay una paloma que quiere apartarse del reino de los pingüinos. Quiere ser distinto a lo que todo el mundo dice. Esta gente que tiene personalidad divergente es odiada en la sociedad. No lo quieren. Quieren que todo el mundo diga que sí, que sí, que sí. Ellos son distintos. Gracias a esta gente, gracias a Elon Musk, gracias a Steve Jobs, gracias a esa gente el mundo ha cambiado. No hay que ser como un pingüino. La ciencia requiere personalidades divergentes y todos son importantes ante el mundo. Lo divergente y el convergente, el pingüino que a todos, ese es importante. El otro es mucho más importante. Y le quiero contar que la historia dice que este hombre, que voy a mostrarles ahorita, fracasó en los negocios. Cayó en la bancarrota en 1831. Fue derrotado en unas elecciones en 1832. Su mujer se murió en 1835. Tuvo un problema psiquiátrico por tanto fracaso en 1836. Como si fuera poco, tuvo el coraje de seguir aspirando a elecciones parlamentarias en 1843, en el 46, 48 y 1855 y perdió. No tuvo éxito después una aspiración a la vicepresidencia en 1856. Y en el 58 otra vez fue derrotado para el Senado. Este hombre fue Abraham Lincoln, presidente americano en 1860. Yo creo que si el doctor Lincoln estuviera vivo, le guiñaría el ojo así y diría, solo se fracasa cuando se deja de intentar. Este hombre sufrió lo inenarrable, pero el mundo se colmó de mariposas amarillas también un día en Estocolmo, cuando 100 años de soledad, el fruto del sufrimiento más grande de un ser humano, fue laureado con un premio Nobel. A los docentes de alto nivel nos estimula mucho que seamos así divergentes, que la gente no crea en nosotros. Eso siempre digo a mis estudiantes. Si en el día no has peleado con nadie, no te afanes. Quiere decir que tú no eres mayor cosa. Cuando la gente no te quiere, es que estás bien, vas muy bien, no te afanes. En la novela de El Quijote de la Mancha, dice Sancho Panza a Don Quijote, le dice, señor, los perros están ladrando mucho, están ladrando. Y yo, es que vamos cabalgando, vamos cabalgando, vamos cabalgando. Conclusión de mi conferencia, damas y caballeros.
El hombre se descubre cuando se mide con los obstáculos. Y las dificultades no son obstáculos, son motores del cambio. Y quiero que mi conferencia la recuerden para siempre con este último mensaje. El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Damas y caballeros, muchas gracias, muy amables por su atención.